Sí, 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 profe. profe. Bueno, ese señor que está en esa pintura se llamaba René Descartes, como está escrito ahí, y es el padre de la geometría de la matemática geométrica. Él es el que inventó el sistema de ejes coordenados, donde nosotros representamos funciones, ¿no? A través de un libro muy importante que se llamó La Geometría, traducido por supuesto, era francés, y vivió en el siglo XVI, parte del siglo XVII. Un gran filósofo, matemático, físico, bueno, etc. A él le debemos el poder representar gráficamente las funciones que nosotros vamos a estudiar. Entonces hablábamos recién del plano real, que es el sistema de ejes coordenados cartesianos donde se representan las gráficas, se representan gráficamente las funciones. Cada uno de estos nombres, sistema de ejes coordenados cartesianos, significa algo. Ahí está puesto. Se llama sistema porque es un conjunto. Sistema, conjunto es lo mismo. Un conjunto de ejes, del eje X y el eje Y. Cada uno de ellos son ejes reales. El eje X recibe el nombre de eje de abscisas y el eje Y el nombre de eje de ordenadas. Coordenados porque además de ser dos ejes puestos perpendicularmente, etcétera, etcétera, siguen un orden. Primero, se nombran las componentes que van en el eje X y segundo en el eje Y. Por eso es coordenados. Y cartesianos porque el que los inventó fue René Descartes. En este sistema cartesiano, nosotros podemos representar gráficamente funciones y también hacer el estudio de las funciones. Ustedes a esto ya lo conocen. De todos modos, les comento que este PowerPoint está subido al aula virtual de análisis matemático 1 en mi blog, Gustavo Menocal, en una carpeta de vínculo URL que se llama funciones, 2-funciones reales, y ahí están las grabaciones de las clases, hay un apunte en PDF, y está que lo he subido ayer, este PowerPoint. Así que también lo pueden seguir de ahí. Entre el sistema cartesiano y los puntos hay una relación biunívoca con un par ordenado de números reales. Se llama par ordenado de números reales. De nuevo, cada palabra tiene un significado. Par porque son dos. Ordenado porque primero está X, después está Y. Y de números reales porque tanto X como Y son números reales. Cualquier par ordenado de números reales, que se lo representa genéricamente de esta manera, entre paréntesis X, Y, se corresponde con un único punto del plano real. Y esta relación es biunívoca, o sea que todo punto del plano real tiene una única representación como un par ordenado de números reales. En general, si se invierten las componentes del par ordenado, no da lo mismo. En general, en algún caso en particular puede que sí. Bueno, a ver, trabajemos y representemos gráficamente este conjunto de pares ordenados de números reales. Primero, el 1 menos 1 quiere decir que en X es 1 y en Y menos 1. En X es 1 y en Y menos 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto ustedes ya lo han visto muchísimo, pero yo quiero que lo veamos con toda claridad para que no exista ninguna duda. Luego, el 0,3
0 en X, 3 en Y. El 2, 2. 2 en X, 2 en Y. El menos 1, menos 3. Menos 1 en X, menos 3 en Y. El 3, 0. 3 en X, 0 en Y. Y el menos 2, 1. Menos 2 en X, 1 en Y. ¿Se entiende? Así es como se puede representar cualquier conjunto de pares ordenados de números reales en el sistema cartesiano o en el sistema de ejes coordenados cartesiano. Ahora, el 3, 0 es lo mismo que el 0, 3 es lo mismo que el 3, 0, es el mismo punto. No. No, fíjense, el 0, 3 es este, y el 3, 0 es este otro. Nada que ver. Viene a reforzar este concepto, que si se invierten los pares ordenados, en general no corresponde al mismo número. ¿Cuándo correspondería al mismo? Por ejemplo, si se invierte el 2, 2. Y bueno, el 2, 2, si lo doy vuelta, sigue siendo 2, 2. El 1, 1, el 0, 0, bueno. Pero son casos particulares. Ahora hagamos al revés. Acá está puesto un sistema cartesiano con varios puntos en ese plano. Y vamos dándole las coordenadas que le corresponde a cada uno, o sea, el par ordenado que corresponde con cada uno de esos puntos. Empecemos con el A. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 1, Menos 0. 1, 0. Menos 1, 0. Está fácil, ¿no es cierto? El B, 0, menos 2. El C, 2, 0. 2, 0. El D, Menos 2, 3. menos 2, 3. El E, 1 menos 3. muy bien. Y por último el F, 4, 2. Bueno, así que es bastante sencillo esto. Y viene a explicar nuevamente que cada par ordenado de números reales tiene como representación un único punto en el plano real y viceversa. Cada punto del plano real tiene como representación numérica un único par ordenado de números reales. Con esto vamos a definir función de variable real, que son las funciones que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Una función de variable real, que va de reales en reales, es un conjunto de pares ordenados de números reales, pero que cumple una condición específica, que a cada elemento de X, que se llama dominio, le corresponde uno y solo un elemento de Y, que se llama rango o imagen. Así que, por ejemplo, esta es una función, porque si tomamos cualquier punto de X, le corresponde un solo punto de Y. Por ejemplo, aquí X2, un solo punto en Y. Así que, si seguimos trazando rectas verticales auxiliares, vemos que la cortan a la gráfica de la función en no más de un punto. Entonces, esta es función. Mientras que esta otra, si hacemos este mismo método de cortarlo con rectas verticales auxiliares, vemos que para un punto de X hay más de un punto de Y. Entonces esta no es función. Nosotros vamos a estudiar funciones. Este método mnemotécnico para determinar si una gráfica responde a una función se llama el método de la regla vertical. Yo desplazo una regla vertical horizontalmente sobre la curva y si corta en no más de un punto, es función. Si corta en más de un punto, no es función. Y vamos a estudiar funciones. La notación que reciben las funciones son muchísimas, pero nosotros acá vamos a ver algunas. Le podemos llamar f, que significa función, es el conjunto, acuérdense que entre llaves escribimos conjunto,
un conjunto de pares ordenados XY. Por ejemplo, ese que nombramos al principio, un conjunto de pares ordenados XY. Lo nombramos a cada uno de ellos. O también, la función f es el conjunto de x, f de x, vale decir, los pares ordenados donde la primera componente es x y la segunda es f de x. O bien, el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x. O más sucintamente, como nosotros lo vamos a usar, y igual a f de x. Esto implica doblemente que el conjunto de pares ordenados x, y pertenece a la función. X, la primera componente del par ordenado de cada uno de los pares ordenados, se llama variable independiente. E y se llama variable dependiente. ¿Y de quién va a depender? De x, de la independiente, ¿verdad? Así que y, o f de x, es una variable que depende de la variable independiente x a través de la función. El dominio de una función es el conjunto de pares ordenados de la primera componente x, de la variable independiente, tal que me da como resultado, a través de la operación en la función, un número real. Me da un y real. Si yo le asigno a x un valor, y a través de la función me tiene que dar un y real. Entonces ese x pertenece al dominio. Todos los x que cumplen esa condición integran un conjunto que se llama el dominio de una función. Y el rango o imagen de la función es el conjunto de números que participan en la variable dependiente y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de x, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? Y igual a raíz cuadrada de x. Para estudiar el dominio, yo voy a decir, los x que están ahí adentro tienen que ser números positivos o a lo sumo cero, porque si los x son números negativos, no existe raíz cuadrada de números negativos dentro del conjunto de los números reales. Entonces, el dominio de la función y igual a raíz cuadrada de x son de 0 a más infinito. El intervalo semiabierto, 0 al infinito, hacia más infinito. ¿Verdad? Porque no le puedo dar valores negativos. Si le doy valores negativos a x, no me da como resultado un y real. Así es como se estudia el dominio de funciones. Nosotros le vamos a hacer varios estudios para poder graficar con mayor precisión una función. Ya hemos dicho que estudiamos dominio. También vamos a estudiar las posibles intersecciones que tiene la gráfica con los ejes cartesianos. Pongamos una gráfica de una función cualquiera, y ahí vemos que tiene dos intersecciones con el eje X y una intersección con el eje Y. Para encontrar analíticamente la intersección con el eje X, tenemos que hacer y igual a 0, porque acá tiene altura 0. O sea que, si nos dice cualquier función, la igualamos a 0 y obtenemos, si es que hay, valores de X que satisfagan esa ecuación, esa igualdad. Y eso van a ser los puntos de intersección con el eje X. Para encontrar la intersección con el eje Y, que no puede ser más de una, porque si fuera más de una ya no sería función, ¿verdad? No respeta el criterio de la regla vertical. Para encontrar la intersección con el eje Y, tenemos que hacer X igual a 0. Si 0 pertenece al dominio de la función, ahí ese punto va a corresponder con la intersección de la gráfica con el eje vertical, el eje de las ordenadas. Otro estudio es simetría o paridad. Algunas funciones tienen una cierta simetría, que vamos a ver de qué se trata. Una función es par
si para todo x perteneciente al dominio de la función, f de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, veamos esta gráfica. Esta función es par, porque para cualquier x, f de x, que es este punto, este valor, es igual que f de menos x. Si se cumple eso para todos los puntos de la función, se dice que esa función es par. Y si la función es par, tiene una característica, la gráfica, que es simétrica respecto del eje Y. Eso me ayuda mucho porque si yo determino analíticamente que esta función es par, después voy a hacer una tabla de valores con la mitad, por ejemplo la parte positiva, y la parte negativa la voy a graficar por simetría. Diciendo, si el eje del cuaderno, si el eje del cuaderno es el eje Y, yo lo dibujo de un lado, con una tinta líquida cierro, y lo que aparece del otro lado es la otra rama de la función. Pero no todas las funciones son pares. Si la función no es par, puede ser que sea impar. Una función es impar cuando para todo x perteneciente al dominio de la función, f de x es igual a menos f de menos x. Es distinto que acá. Acá f de x igual a f de menos x. Acá f de x es igual a menos f de menos x. Si se cumple eso, esta función es impar y su gráfica es simétrica respecto del origen de coordenadas. Así que para todo punto de la función trazo una recta auxiliar que pase por el 0, 0, el origen de coordenadas, y la distancia que hay de ese punto al 0 es la misma distancia que hay para el otro lado. De nuevo, tiene simetría y yo puedo hacer una tabla de valores con la mitad de los puntos y los demás graficarlos por simetría. Significa que si una función es impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas. Ahora puede ser que no cumpla ninguna de estas dos condiciones. Entonces, si no cumple esas condiciones, se dice que la función no tiene simetría. No es par y no es impar. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. ¿Ustedes ya han visto todo esto en el curso de ingreso? Un poco. No lo vimos tan detallado como otros Claro. años. Un poco más sencillo, pero bueno, entonces ahora lo vemos más clarito. Como les digo, tienen donde repasarlo. Otro análisis que le hacemos es para determinar si la función es biunívoca. Se llama biunívoca o inyectiva o 1 a 1 una función si a cada elemento de la imagen le corresponde solo un elemento del dominio. Así que si tomamos dos valores distintos del dominio, x1 y x2, que son distintos pero pertenecen al dominio de la función, f de x1 es distinto de f de x2. Ahí, cuando ya tenemos la gráfica, hay un método que se llama criterio de la regla horizontal, donde nos avisa si la función es biunívoca o no. Y es trazar rectas auxiliares en forma horizontal y desplazarlas a lo largo de la gráfica de la función. Si cortan nada más que un punto, quiere decir que a cada elemento de y le corresponde solo un elemento de x, esa función es biunívoca. Ahora, si a cada elemento de y le corresponde más de un elemento de x, esa función no es biunívoca. Va a ser biunívoca si a cada elemento de la imagen le corresponde solamente un elemento del dominio. Acuérdense que para que sea función, a cada elemento del dominio x le tiene que corresponder solo un elemento de la imagen, y acá se completa. También vale al revés. Obviamente, no todas las funciones son biunívocas. Acá estamos viendo dos ejemplos, una es biunívoca y la otra no.
Función creciente y decreciente. Se dice que una función es creciente en un intervalo si es que para todo par de puntos distintos, x1 menor que x2, que pertenecen al intervalo donde la función es continua, f de x1 es menor que f de x2. Eso quiere decir que la función es creciente, y viendo la gráfica se ve clarito que a medida que avanzo en x, también va creciendo y. Y es decreciente cuando pasa al revés. Si a medida que avanzo en x, y va bajando. Viendo la gráfica se obtiene bien, pero nosotros también lo podemos hacer analíticamente. En general, no optamos por hacer este estudio analítico cuando hacemos el estudio de una función. Porque después, más adelante, bastante más adelante, después de conocer derivada, hay otra forma más sencilla de estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función. Pero esta es la forma analítica sin conocer derivada. Por supuesto, también se puede decir si es creciente o decreciente en el intervalo cerrado a B, o semiabierto a izquierda, o semiabierto a derecha. Sí, siempre que elijamos dos puntos interiores al intervalo, dos valores de x interiores al intervalo, y f de x1 es menor o igual que f de x2, la función es creciente. Si pasa al revés, es decreciente. Y vamos a estudiar asíntotas. Asíntota se define a rectas, por ejemplo acá hay dos, que tiene la particularidad que la gráfica de la función se les acerca, se les aproxima, pero nunca toma contacto con ella, nunca se hace tangente, nunca la corta, pero se acerca y se acerca indefinidamente. De esas asíntotas, de las gráficas de una función, nosotros vamos a estudiar solo dos posiciones: asíntota vertical y asíntota horizontal. También existen las asíntotas oblicuas, pero no las vamos a estudiar nosotros. Entonces, ¿cómo estudiamos asíntota vertical? Decimos sí, cuando x tiende a un número real a, f de x se dispara hacia más o menos infinito, significa que x igual a es asíntota vertical de la función. Y la ecuación es x igual a a. Por supuesto que a no pertenece al dominio de la función. Ahí vemos, cuando x se acerca, en este caso parece que es un 2, ¿verdad? Por izquierda, 1,5, 1,8, 1,9, f de x se va hacia menos infinito. Y cuando x se acerca a 2 por la derecha, 2,1, 2,01, etc., f se va hacia más infinito. Significa que x igual a 2, en este caso, es asíntota vertical de esta función. Y asíntota horizontal se estudia dándole a x valores muy grandes, 1000, 10.000, 1.000.000, y ver qué valores va tomando la función. Y también muy grandes negativos, menos 100.000, menos 1.000.000, menos. Y ver qué valores va tomando la función. Y ahí vemos que, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, f de x tiende a un único valor, que en este caso es 1. En ese caso, y igual a ese número real, k, es asíntota horizontal de la función. Con los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora, vamos a determinar de esta manera las asíntotas de una función. Vamos a estudiar de esa manera. Así que vamos a hacer un resumen del estudio de funciones. Primero determinamos el dominio,
que son los valores de X que pueden participar en la función. Quiere decir, son los valores reales que yo le puedo asignar a la variable independiente X para que me dé un resultado real, un Y real, a través de la aplicación de la función. Intersección con los ejes coordenados, intersección con el eje X e intersección con el eje Y. Paridad o simetría, estudiamos si es par, si es impar o si no tiene simetría. Asíntotas, asíntota vertical y asíntota horizontal. Una función puede tener muchas asíntotas verticales. Puede que no tenga ninguna, puede que tenga una, o puede que tenga más, 2, 3, 5, muchísimas. Y en general, no tienen más de una asíntota horizontal. Puede que no tenga ninguna, y en general tienen hasta una asíntota horizontal. Pero hay funciones que tienen más de una asíntota horizontal, pueden tener hasta 2. Después que tenemos hecho ese estudio, hacemos una tabla de valores, ya lo vienen haciendo ustedes del secundario, y con eso graficamos. Y después de graficar, obtenemos el rango, que son los valores que participan en la variable Y. También hay una forma analítica de determinar el rango de la función. Está en el apunte de la cátedra de funciones. Pero no es muy usado, por eso yo no se los doy, no es muy usado. No sirve de mucho. Y aparte a veces es muy difícil, si no imposible, determinar. Y con todo eso, sabemos si la función va a ser biunívoca o no. Después de tener hecha la gráfica, aplicamos el criterio de la regla horizontal y vemos si es o no biunívoca. Vamos a hacer eso con un ejemplo. F de X es igual a 2X dividido en X menos 3. Esta es una función de una variable real. De reales en reales. La variable independiente es X, la variable dependiente es F de X o Y. Vamos a estudiar el dominio. Y para eso hay que mirarla. Cuando la miramos, vemos que no va a existir un resultado real si el denominador es 0. Esa es la única condición. Porque el numerador puede tomar cualquier valor real, no pasa nada. Pero si el denominador se hace 0, no se puede dividir en 0. Entonces, para estudiar el dominio, se reduce ese estudio a estudiar los valores que hacen 0 el denominador, y esos no pueden participar. Vale decir que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, excepto el número 3. Esta función tiene por dominio todos los reales menos el 3. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Cada caso es particular, ¿verdad? Ese estudio se hace en esta función porque corresponde eso. Después ya veremos más ejemplos. Vamos a estudiar intersecciones con los ejes coordenados. Para que una función tenga intersección con el eje X, Y tiene que ser igual a 0. O sea, 2x dividido en x menos 3 tiene que ser igual a 0. Y tengo que resolver esta ecuación. Bueno, el único valor es x igual a 0, porque el denominador lo voy a pasar para el otro lado multiplicando 0 por cualquier número 0. Así que el único valor de x que satisface esa ecuación es x igual a 0. Si x es igual a 0, y es igual a 0. Así que el punto 0, 0 es el único punto de intersección con el eje X que tiene esta función. Y por supuesto, en la intersección con el eje Y va a ser también el 0, 0, porque hemos dicho que con el eje Y, para que sea función, solo puede tener una intersección. Si ya la encontré, que es el 0, 0, bueno, esa va a ser. Estudiemos paridad
o simetría. Tenemos que ver si f de x es igual a f de menos x. Entonces, hagamos primero f de menos x. Cada vez que aparece x, lo reemplazo por menos x. Acá va a ser menos 2x y acá menos x menos 3. Esto es distinto de f de x. Por lo tanto, esta función no es par. Vamos a estudiar si es impar. Hacemos menos f de menos x. O sea, ya lo tengo a este y lo multiplico por menos 1. Si lo multiplico por menos 1, pierde uno de los signos. Es más fácil el del numerador. Entonces queda 2x dividido en menos x menos 3. ¿Es igual a esta? No. No, profesor. No. No, porque acá tiene un menos x y acá no. Tampoco es impar. Así que la gráfica de esta función no tiene simetría. Vamos a estudiar asíntotas. Acuérdense, para estudiar asíntotas verticales, vamos a decir que si x tiende a un número real, a, f de x se dispara hacia más o hacia menos infinito. Pero no nos avisan acá cuál es el número real. ¿Cómo voy a hacer yo para darme cuenta cuáles son las posibles asíntotas verticales en la función dada? Estudiando el dominio. En este dominio vemos que el único valor que no pertenece al dominio es 3, x igual a 3. Entonces, posiblemente, en x igual a 3, exista una asíntota vertical. Y le empiezo a hacer el estudio. Digo, si x se acerca a esa flechita, significa se acerca, tiende a 3, y este supraíndice, que es un signo menos, por izquierda, o sea, 2,8, 2,9, 2,99, acá está el 3, se acerca por la izquierda a 3, veamos qué pasa con la función. Y está fácil, cuando x se acerca a 3, 2,99, esto va a ser casi 6, ¿verdad? Digamos 6, y esto va a ser casi 0. 6 dividido en 0, infinito. Pero 6, que es positivo, dividido, este era 2,9, menos 3, es un casi 0, pero negativo. Así que menos infinito. La función tiende a menos infinito. ¿Se entendió este estudio? Sí. No, profe, ¿puede volver a explicar? Lo ¿Lo puede volver a explicar? Yo no lo entendí. Sí. Primero tenemos que tener en claro cómo se estudia asíntota vertical. Cuando x se acerca a un determinado valor, la función escapa hacia más infinito o hacia menos infinito. Y el estudio que nosotros estamos haciendo es si x hemos determinado que el valor 3 es posiblemente asíntota vertical. Entonces le voy a estudiar cuando x se acerca a 3 por izquierda, ¿qué pasa? Y cuando x se acerca a 3 por derecha, ¿qué pasa? Cuando x tiende a 3 por izquierda, que es lo que está escrito ahí, valores cercanos a 3, pero a la izquierda de 3, son el 2, 2,5, 2,8, 2,9, 2,99, etcétera, etcétera, se acerca a 3 por la izquierda. Digamos que tomamos un valor cercano a 3 por izquierda, 2,9. Y lo aplicamos acá. 2,9 por, o sea, casi 3 por 2 es 6. Casi 6. Y acá, 2,99 menos 3 es un menos 0,00001. ¿De acuerdo? 6 dividido en menos 0,0000001 es como menos 600 millones. Un número muy grande negativo. Y si me acerco más a 3 pasa más eso, ¿verdad? Porque acá 2 por 2,99, casi 3 es 6. 6 positivo, casi 6. 5,99. Y acá
2,9999 menos 3 es menos 0,00001. Entonces, 6 dividido en 0, infinito. Ahora vamos a estudiar el signo. Positivo dividido en negativo, menos infinito. ¿Se entendió? Ahora sí, Sí. profe. Profe, una pregunta. Sí. Los valores que vamos a probar para ver si hay asíntotas van a ser los que no están incluidos en el dominio. Claro, claro. Los valores son valores puntuales que no están incluidos en el dominio. Ya vamos a ir viendo. Generalmente son los que hacen 0 el denominador, pero no es solamente eso, depende de la función. Pero seguro, si x igual a 3 es asíntota vertical de esta función, 3 no pertenece al dominio. Entonces, una de las formas es estudiar en esos valores que no pertenecen al dominio. Capaz que no me da como resultado que es asíntota vertical. Va a dar otra cosa, puede suceder. Pero, qué sé yo, si estudio en x igual a 2, y en x igual a 2 no hay asíntota vertical. 2 pertenece al dominio de esta función y no se anula el denominador, no se va para infinito menos infinito, nada. Entonces, sería un despropósito estudiar en algún valor, en este caso, en algún valor de x distinto de 3. Ahora estudiemos lo mismo, pero cuando x se acerca a 3 por derecha. Vale decir, valores muy cerquita de 3, pero mayores. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Un x que tiende a 3 por derecha. ¿Qué valor numérico puede ejemplificar eso? 3,1. 3,1, 3,0, 3,0001. 3,0001. Bien. Entonces, 3, casi nada es 6 en el numerador. Y 3,0001 menos 3 es más 0,0001, pero positivo. 6 dividido en 0, infinito. Positivo dividido en positivo, positivo. O sea que cuando x se acerca a 3 por la derecha, la función, la curva se va hacia el más infinito. Entonces, ahí estoy seguro que x igual a 3 es asíntota vertical de la función y ya sé cómo se acerca la curva cuando x se acerca a 3 por izquierda y por derecha. Por un lado se va a menos infinito y por el otro lado más infinito. Ahora vamos a estudiar asíntota horizontal, si es que tiene. Y eso lo teníamos que estudiar dándole valores muy grandes positivos o muy grandes negativos a x. O sea, x igual a 1000, 10.000, 1.000.000, y ver qué pasa con f. Y al revés también con los negativos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, uno no tan grande, bueno, x igual a 1.000.000. A 1.000.000. 2 por 1.000.000, 2 millones. 1.000.000 menos 3, casi 1.000.000. 2 millones dividido en 1.000.000. ¿Un millón? 2 millones dividido en 1.000.000. 2 millones. 2. No, 2 millones no. 2 millones dividido en 1.000.000 es 2. No 2 millones. Está muy complicado. 2 millones dividido en 1.000.000 es como 2 dividido en 1. Es 2. ¿Sí? Así que cuando x se va hacia más infinito, la función se estabiliza en el valor 2. Se acerca cada vez más al número 2. Se aproxima indefinidamente a una recta horizontal que corta el eje Y en 2. A ver, ¿y cuando x se va hacia la izquierda, hacia el menos infinito? Digamos ahora que x es igual a menos 1.000.000. Menos 1.000.000 por 2 es menos 2 millones. Menos 1.000.000 menos 3, y bueno, más o menos 1.000.000.
Menos 2 millones dividido en menos 1 millón. Menos 2. 2. No, menos dividido en menos se hace más. 2 positivo. ¿Mm? Así que I igual a 2 es asíntota horizontal de esta función. Ya con todo esto que tenemos, y una pequeña tabla de valores, 3, 4 puntitos, nada más. Y yo les aconsejo eso. Nunca hagan tablas de valores grandes, vale decir, bien largas, con un montón de valores de X, porque eso demuestra que ustedes no saben, que no han hecho este estudio. Haciendo este estudio, uno necesita hacer una tabla de valores con 3, con 4 puntitos y nada más. Entonces hagamos una tabla de valores. Ahí vamos a hacer una tabla de valores, con menos 2, bueno, aplicamos, con el 0, 0, por eso lo pongo destacado, porque ya lo conocíamos, el 1 menos 1, 4, 8. Con eso ya está. Y ahora pongo el sistema cartesiano. Dibujo el sistema cartesiano y primero voy a poner los elementos que conozco. ¿Qué son los elementos que conozco? Los puntos, que están acá en la tabla de valores, los ubico como punto del plano, y las asíntotas, la asíntota vertical x igual a 3 y la asíntota horizontal y igual a 2. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Eh? El menos 2u, 4 quintos, el 0, 0, el 1 menos 1, etc. La asíntota vertical x igual a 3 y la asíntota horizontal y igual a 2. Todo eso ya son datos que los tenía y los puntitos que saqué de la tabla de valores, pero en realidad la tabla de valores le he hecho con 3 puntos adicionales, porque el 0, 0 ya lo conocía. ¿Mm? Bien. Y ahora voy a decir, cuando x se acerca a 3 por la izquierda, quiere decir que cuando x se acerca así, f de x tiende a menos infinito. Hago esta rayita auxiliar, significa se va a ir para ese lado la gráfica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Cuando x se acerca a 3 por la derecha, la función se va hacia más infinito. Entonces hago acá una rayita auxiliar como diciendo, para ahí va a ir, va a pirar para ese lado la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Y luego, cuando x tiende a infinito, f de x tiende a 2. Y cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a 2. Bueno, ya tengo casi todo. Fíjense, esto no queda otra que venga así, y esta no queda otra que venga de esta otra manera. Ahí está. No es magia. ¿Se entiende que no es magia? Es razonamiento. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profe. Profe. Bien. Ya tenemos la gráfica. ¿Mm? Ya tenemos la gráfica y ahora falta determinar el dominio, perdón, el rango. El rango son los valores de x que toma, los valores de y que participan en la función. Y acá hay un solo valor que no participa en la función, en y. ¿Cuál es? 2. Claro, y igual a 2, porque desde menos infinito hasta 2 sin tomarlo, hay valores de y. Y desde 2 sin tomarlo hacia más infinito, hay valores de y. Así que el rango o imagen de esta función es el conjunto de los números reales a excepción del número 2. Y por último nos falta determinar si es biunívoca. Eso lo hacíamos utilizando el criterio de la regla horizontal. Si yo tomo una regla horizontal y la voy desplazando en la gráfica de la función, veo que no corta en más de un punto. Por lo tanto, esta función es biunívoca.
Y ahí concluimos el estudio. ¿Se entiende? Por Sí, ahora. profe. Sí, Sí. profe. Bien. Entonces la historia es poder seguir ordenadamente las recomendaciones del estudio que lo hemos visto recién en ese resumen, porque lo van a ver de nuevo. Y yo voy a... Ahí está. ¿Mm? Si quieren, hagan una captura de pantalla y con este resumen, por supuesto entendiendo cómo se hace cada estudio, ustedes pueden graficar la función y después obtener el rango, si es biunívoca, etc. Pueden hacer una captura de pantalla de esto para que trabajen después. Profe, Sí, ¿podría explicar nuevamente cómo saber cuándo es impar? sí. Volvamos. Acá. Ahí está la gráfica. Una función es par si para todo valor de x perteneciente al dominio de la función, f de x es igual a f de menos x. ¿Mm? Y si la función es par, la distancia que hay desde ese punto al eje y es igual que la distancia que hay desde el eje y al punto correspondiente por simetría, porque si la función es par, es simétrica respecto del eje y. ¿Mm? Como estudiábamos en nuestro ejemplo. Veamos en nuestro ejemplo. Nosotros vamos a estudiar paridad y hacemos f de menos x. Cada vez que aparece x, reemplazamos por menos x. Entonces acá tengo 2x, va a ser menos 2x. Acá va a ser menos x, menos 3. Ahí está escrito. ¿Lo ves? Sí, profe. Y no es igual a f de x, porque acá hay un signo menos que acá no está, acá hay otro signo menos que acá no está, y no se pueden simplificar esos signos, ¿no? No es igual a f de x, por lo tanto no es par. Ahora, volvamos a impar. Una función es impar si f de x es igual a menos f de menos x para todo x perteneciente al dominio de la función. Si la función es impar, tiene simetría respecto del origen de coordenadas. O sea, hago una tabla de valores para la mitad de esta gráfica, los valores x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, gráfico, y después, por cada punto de la gráfica, trazo una recta auxiliar que pase por el origen de coordenadas, y la distancia que hay de x al origen de coordenadas, lo traslado, lo proyecto en esa misma recta auxiliar hacia el otro lado. Esa distancia, y voy a obtener el correspondiente por simetría impar. ¿Me seguís? Sí, profe. Ahora vamos al ejemplo que nosotros teníamos. Ya hemos visto que no era par hasta que hemos llegado. Entonces, estudiemos a ver si es impar. Hacemos menos f de menos x. Acá tengo f de menos x. Menos f de menos x es esto. O sea, pongo un signo menos acá adelante. Bueno, este signo menos con este signo menos se simplifican y va a quedar 2x dividido en menos x menos 3. ¿De acuerdo? ¿No quedaría X solo? No. ¿Cómo x solo?
O sea, A este, claro, no, sí, no, no, a ver, ¿tenés un papel a mano? sí, profe. Sí, Hace menos, copia esto y ponele un signo menos adelante. Esto y ponerle un signo menos adelante. ya, sí, 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 ¿Ya lo tenés hecho? ¿Qué se sí, simplifica? sí, El signo menos con el menos del numerador, nada más. claro, El denominador ni lo toca, ¿verdad? sí, Ajá. Bueno, queda esto. Y esto no es igual a f de x. Por lo tanto, no es impar. Como no es par y tampoco es impar, esta no tiene simetría. Así. No nos va a ayudar en eso. bien, profe, gracias. Por nada. Bueno, a ver. Vamos a poner todo esto de nuevo. Ahí está. ¿Ahí se ve o les tapa la parte de arriba ese... Se ve todo bien, profe. Sí, se ve todo. Se ve todo bien. Entonces, vamos a descansar 5 minutos, 7 minutos, pero yo se los dejo a eso para que ustedes lo vean. ¿Mm? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar la tabla de valores, por favor? Y la tabla de valores, le doy valores a x, cálculo y ahí. Por ejemplo, si x igual a menos 2, acá va a ser menos 2 por menos 2, menos 4. Menos 2 por 2, menos 4. Y en el denominador, menos 2, menos 3, Menos 5. Menos 5. menos 5. Menos dividido en menos, Más. 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 4 dividido en 5, 4 quintos. ¿Lo entendiste? Pero ¿por qué había dicho que teníamos que darle 3 o 4 valores nomás? Y yo podría darle 30.000 valores, como generalmente le gusta hacer a los alumnos, hacer una tabla de valores larga. Empiezo por el menos 37, menos 32, menos 15, menos 10, menos 8, menos 4. Y sigo. Al pedo. ¿Mm? Al vicio. No sirve eso. Si en un examen un estudiante hace eso, yo digo, este no la tiene clara. Porque no hace falta. Hace falta dar 2, 3 valorcitos nomás. ¿Para qué? Para que aparezca esto y me vaya indicando cómo es la forma de la curva. Acá, fíjense que con uno ya más o menos está. Si yo sé que esta es asíntota vertical hacia más infinito y esta es asíntota horizontal, y tengo un valor y no le queda otra la curva que seguir una forma parecida a esta. Puede ser más panzona, más tendidita, pero el asunto es que sigue esta forma. No me sirve más que para eso. Y en esta otra también, más o menos lo mismo, tenía un punto, capaz que ni hacía falta este y este, porque con esto, si pasa por acá, y viene por acá, y viene por acá, y no le queda otra que hacer este recorrido. ¿Me entendés? Sí. Ahora, si ustedes hacen una tabla de valores grande, con muchos puntos, se van a equivocar y por ahí le va a dar uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. ¿Por qué? Porque han calculado mal, porque se han equivocado con el signo, y después van a querer aficar una cosa que no tiene nada que ver. O sea, la tabla de valores, en vez de ayudarlos, los va a estar perjudicando. La tabla de valores tiene que ser lo más chiquito posible. Esta función, bueno, es bastante sencilla, pero hay otras funciones que son más complicadas. Digamos, una función polinomial nomás, y para calcular 3x cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 8, y meterle valores para calcular de este menos 2, es un laburo, ¿verdad? Y hasta me puede dar mal. Si he sumado mal, si he puesto mal un signo. Pero no me hace falta.
No me hace falta. Ahí me dice uno que se olvidó de poner la asistencia. Bueno. ¿De acuerdo? Respecto de la asistencia, les digo que para regularizar la materia hay que sacar nota mayor o igual a 4 en el primero y en el segundo parcial. 4 más de 4, 4 más de 4. Si en alguno de los dos sacan una nota inferior a 4, o en ambos sacan una nota inferior a 4, tienen recuperaciones. Una recuperación en diciembre y otra recuperación en febrero. Pero para regularizar, no hace falta tener un determinado porcentaje de asistencia. Así que no es tan importante. Ahora, para promocionar la materia, los que sacan 7 o más de 7 en los parciales, sí tienen que tener mayor o igual al 80% de asistencia. Así que si alguien tiene la idea de promocionar la materia, puede ser muy bien con la cuestión de las asistencias. Si alguien me dice, yo me olvidé de poner, ¿qué quiere que haga, hermano? Vos te olvidó de poner, ¿y yo qué querés que haga? Profesor, disculpe, buen día. Sí, buen día. Bueno, con el tema de mi situación, bueno, yo ya no le pregunto, pero cuando digamos bien, tenga novedades, ¿usted Sí, cómo haría, sí. digamos, con la asistencia? Yo te pongo las asistencias. Yo te pongo bueno, las asistencias. bueno, profesor. Profesor, Sí. yo no estoy dada de alta en el CISACAT ni en el aula virtual porque recién el viernes presenté la nota de inscripción fuera de término. ¿Cómo sería mi tema? Y lo mismo que con Erika. O sea, Bien. que cuando a vos te aprueben la inscripción y te pongan en una comisión, capaz que no sea esta o no sé, tenés que hablar con el profesor y te considera las inasistencias anteriores porque eso es una responsabilidad de la universidad, digamos, que no había cupo y Bien. todas estas cosas. No es lo mismo que si yo digo, che, yo no he venido ayer y antes de ayer, ¿qué? Pónemela. Somos grandes, ya. Acá vamos a ingeniero. Acá vamos a ingeniero. ¿O no? ¿Alguno de ustedes no quiere ser ingeniero? Ajá. Y cuando vaya a trabajar al Ingenio Concepción, o a la Escania, o a la Ford en Buenos Aires, o al sistema de cómputo de la provincia, o a hacerle todo el sistema de información a una citrícola o a una empresa grande, que va a decir, no, mire, yo no he venido el mes pasado, pero usted no se preocupe. Ajá, yo he perdido $2 millones el mes pasado porque usted no ha venido. ¿Qué es esto? ¿Qué no queremos ser ingenieros? Sigamos. Bien, los dejo un ratito, miren esto y seguimos. A ver, una cosa que... Vamos a dejar acá. Profe, Sí. yo también quería comentarle que tengo una situación similar, que es a mí la semana pasada recién me dieron la comisión y todavía no me habilitaron el campus virtual para poder poner la asistencia. Bueno, lo mismo, ya la gente de campus virtual es la que carga las matriculaciones. Sí, me dijeron que Así estaban que, atrasados, que esperemos nomás. bueno, pero lo mismo que ya lo expliqué recién, estás en una situación similar, digamos, a lo mejor vos ya tenés matrícula en análisis matemático 1, pero todavía no han cargado tu apellido en el campus virtual de análisis matemático 1. Cuando lo hagan, se van a solucionar tus problemas de inasistencia.
Bien, profe. Bueno, sigamos. Sí. Sí. Por más que yo me haya inscrito por fuera de término, ¿puedo asistir a su clase? Sí. Sí, no hay problema. Por lo menos en mis clases no hay problema. Lo que no podés es tener asistencia mientras estés en este grupo del aula virtual, pero sí podés asistir. Sí. No hay, yo no pongo inconveniente Gracias, profe. por nada. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver de todo el abanico de funciones de variable real que hay, cuáles son las que nosotros vamos a estudiar. No vamos a estudiar todas, vamos a estudiar algunas. Hay dos tipos de funciones. De variable continua, donde están las funciones explícitas, como el ejemplo anterior o este, y funciones implícitas. Fíjense que en las funciones implícitas están mezcladas las X con las Y, en el primero y o en el segundo miembro. Mientras que las funciones explícitas está Y solo en el primer miembro, y en el segundo miembro toda la función de X o números, pero no hay ninguna Y. Y después están las funciones de variable discreta, que de las que nosotros estudiamos son las sucesiones. Variable discreta quiere decir que X no pertenece a los números reales, sino a los números enteros o a los números naturales, como en este caso. Son como puntitos salteados, ¿ven? Bueno, nosotros vamos a estudiar estos dos tipos de funciones. Y esta solamente, no la grafico porque no nos interesa eso, para estudiar derivadas de funciones implícitas, pero nada más que eso. Dentro de la clasificación de las funciones de variable explícita, tenemos las funciones algebraicas. Ahí está la descripción, y dentro de ellas las funciones polinomiales, las funciones racionales y las funciones irracionales. Ya vamos a ir viendo cada una por separado. Las funciones algebraicas son suma, resta, multiplicación o división de expresiones algebraicas. Funciones trascendentes, dentro de las cuales vamos a estudiar la función exponencial, la función logaritmo o logarítmica, las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas. Luego hay un grupo de funciones especiales de las cuales vamos a ver la función valor absoluto, la función signo, la función parte entera o mayor entero y la función mantisa. No sé si vamos a llegar a ver estas tres últimas por una cuestión de tiempo. Básicamente es eso. Está en los apuntes, no nos vamos a detener. Veamos, empecemos con las funciones polinomiales. Responden a un polinomio. Un polinomio, ustedes ya lo han visto en el curso de ingreso y también lo han visto en la secundaria, es una función a sub 0, x a la n, más a sub 1, x a la n menos 1, etcétera, hasta a sub n. A sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, son números reales. Y n son números naturales. El grado de la función lo da a sub 0. A sub 0 tiene que ser distinto de 0, entonces la función es de grado n. El dominio de toda función polinomial es el conjunto completo de los números reales. Y vamos a estudiar de ellas algunas. La función constante, que tiene por representación gráfica una recta horizontal. La función y igual a c, o f de x igual a c,
X está elevado a la 0, ¿verdad? X a la 0 es 1, aparece nada más que un número. Y igual a un número se llama función constante. Tiene por dominio todos los reales y por rango solamente el número C. Vamos subiendo en grado. Ahora vamos a la función lineal, cuya representación gráfica es una recta oblicua. Se define como f de x igual a mx más b. M y b son números reales y m distinto de 0. Tiene por dominio todos los reales y por rango todos los reales. Este número m es el que determina la pendiente, la inclinación de la recta. Ya hemos dicho que la representación gráfica es una recta oblicua. Así que a m lo vamos a escribir como variación en y dividido en variación en x. Simbólicamente, delta y sobre delta x. Delta es la letra griega mayúscula que se utiliza en matemática para indicar variación, crecimiento, decrecimiento. Vamos a ver un ejemplo. F de x igual a 2x más 1. M es igual a 2. B es igual a 1. Así que a este 2 lo tenemos que poner como una fracción. Bueno, va a ser 2 dividido en 1, porque no, el denominador es 1. Delta y es 2, delta x es 1. Esto nos va a servir para graficar. Y B es el punto de ordenada al origen, donde la gráfica corta al eje Y. Entonces, para graficar esta recta, es importante conocer el valor de B. Ponemos el sistema y ponemos el valor de B. B es 1. O sea, 1 en Y, pero 0 en X, donde corta el eje Y. Y de ahí, para poder graficar la recta, necesito un punto más. Con 2 puntos se grafica una recta. Yo tengo un punto, necesito otro. Y eso lo obtengo con esto. Digo, si yo corro una unidad en X, delta X igual a 1, y 2 unidades positivas en Y, obtengo el otro punto. Fíjense, de 1, si le sumo 2, llego a 3. Y obtengo el punto 1, 3. Con 2 puntos se grafica una recta y ya está. Ya sé que el dominio es todos los reales, el rango es todos los reales. ¿Es biunívoca esta gráfica, esta función? Sí. Sí. Sí, es biunívoca. Y es creciente en todo su dominio. Profesor, Sí, disculpe, ¿el 1 sale porque la función está dividida en 1? ¿De ahí salía? el 1 sale porque acá no hay ningún denominador. El único denominador que puedo poner para que no cambie es 1. Ah, claro, sale del denominador. Entonces, ¿Verdad? Porque yo necesito ponerlo como fracción. Entonces, si esto es 2, dividido en 1. Ahora, si esto hubiera sido 3 quintos, bueno, ya está. Delta y es 3 y delta x es 5. sí, profesor. ¿Se entiende? Sí, pero Ahora, cuando no tiene, y bueno, le pongo 1, porque si yo lo divido en 1, no le da ni la tos. No altera. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo. F de x igual a menos 2x más 3. Bueno, es una función lineal. Lineal se llama porque x está elevado a la primera potencia. Su representación gráfica es una recta oblicua. M es igual a menos 2. ¿Cómo lo voy a escribir? Como menos 2 dividido en 1. Delta y menos 2. Delta x, 1. La ordenada al origen es 3. Así que grafico primero la ordenada al origen, que es 3. De ahí delta x, que es 1, y delta y, que es menos 2. 2 para abajo. Obtengo el otro punto y ya está graficado.
Veamos uno más. Acá hay uno que m justo es una fracción. Qué lindo. Pero si no, no importa. F de x igual a 3/5 de x menos 2. M es 3/5. B es menos 2. ¿En qué punto intersecta al eje Y? La recta esta. Menos 2. Menos 2. En menos 2. En menos 2. Bien. Entonces, pongo primero M, 3/5, acuérdense que es delta Y sobre delta X. Para poder graficar, bien, ¿no es cierto? B es menos 2. Lo pongo, grafico el menos 2, el menos 2, 0. Vamos a llevar esto para arriba. Y de ahí, delta X, 5. 5 a la derecha. Delta Y es más 3. Desde ese punto, 3 para arriba. Si de acá menos 2 le sumo 3, voy a 1. Es el 5, 1. Con 2 puntos, pongo una regla, grafico la recta, y ya está. Por supuesto, dominio todos los reales, rango todos los reales. Esta es decreciente, esta es creciente. Y todas son biunívocas. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a la función cuadrática. O sea, es un polinomio de grado 2. X aparece en algún término elevado al cuadrado. Su forma es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales. A tiene que ser distinto de 0 para que sea la función cuadrática. Esta función cuadrática tiene por representación gráfica una parábola de eje vertical. La parábola de eje vertical puede ser así o así, ¿verdad? De ramas para arriba o ramas para abajo. El coeficiente que indica eso es A, el coeficiente del término cuadrático. Y además indica si va a ser más abierta o más cerradita y si las ramas van a ir para arriba o para abajo. Los tres coeficientes indican algo en la gráfica para graficar esta parábola. El dominio, como toda función polinomial, es el conjunto de los números reales. Y el rango, bueno, si es de ramas ascendentes, va a ser del vértice, que es la parte inferior, hacia más infinito, y si es de ramas descendentes, va a ser desde menos infinito hasta el vértice. Yo les he dicho que cada coeficiente indica algo. A, que es el coeficiente del término cuadrático, nos avisa si las ramas van a ir para arriba o para abajo. Y además nos avisa si va a ser más abierta o cerrada la curva. Si A es positivo, la parábola es de ramas ascendentes hacia arriba. Si A es negativo, la parábola es de ramas descendentes. B, el coeficiente del término lineal, indica desplazamiento de la parábola respecto del eje Y. En este caso vemos que tiene un desplazamiento. No está centradita acá. Y en este otro también. Eso va a depender si es positivo una cosa, si es negativo otra. No nos metamos en ese análisis. Y C, como siempre, el término independiente nos indica el punto de intersección de la gráfica de la función con el eje Y, el eje de ordenadas. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Dos. Y igual a x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cuánto es A? El coeficiente del término 1. Positivo. Dominio todos los reales. A es igual a 1, positivo. Por lo tanto, ramas hacia arriba. Ya sé que son ramas ascendentes de la gráfica de esta parábola.
Para obtener las raíces, intersección con el eje X, hago y igual a 0 y resuelvo la ecuación cuadrática homogénea aplicando la fórmula de Bhaskara. ¿Se dan cuenta que venimos usando términos anteriores, conocimientos del capítulo anterior? Es menos b menos menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 1 y por 2, dividido en 2a. Resuelvo esto, menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 8 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, así que queda, y acá menos menos 3 se hace más 3, 3 más menos 1 dividido en 2. Me da dos resultados. 3 menos 1 es 2, 2 dividido en 2, 1. Ese es un valor de x que hace 0 la función. Y el otro es 3 más 1, 4, 4 dividido en 2, 2. Así que tiene dos puntos de intersección con el eje X, el 1, 0 y el 2, 0. Vamos a determinar el vértice. El vértice se determina, bueno, ahí está el punto de intersección con el eje Y, C, que es, intersecta en 2. Para calcular las coordenadas del vértice, ¿se acuerdan? Que esto ya lo han visto ustedes, yo no me voy a detener mucho, pero H, claro, menos B sobre 2A, menos B, menos menos 3, dividido en 2 por 1, 3 medios. Y K también responde a una fórmula que es menos un cuarto. Así que el vértice de esta parábola tiene coordenadas 3 medios menos un cuarto. Lleva ramas ascendentes, intersecta al eje X en el punto 1, 0 y el 2, 0 y al eje Y en el 0, 2. Bueno, con todo eso pongo el sistema coordenado, pongo los puntos que conozco y ya está, los uno. Y ya está con bastante precisión graficada la parábola. Ya sabemos que el dominio es todos los reales por ser una función polinomial. El rango va a ser desde la ordenada del vértice hacia más infinito, o sea, desde menos un cuarto hacia más infinito, cerrado en menos un cuarto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pregunto, ¿es biunívoca esta función? No. No, porque si aplico el criterio de la regla horizontal, trazo rectas auxiliares horizontales, corta la gráfica en más de un punto, no es biunívoca, no es 1 a 1. Quizás se entiende mejor así, 1 a 1. Para un X hay un Y, para un Y hay un X. Vamos a ver uno más. Y igual a menos x al cuadrado más 2x menos 2. Es una función polinomial cuadrática, tiene por dominio todos los reales. A, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, es negativo. Ramas descendentes, ya sé. Vamos a calcular los puntos de intersección con el eje X. Bueno, igual a 0, aplico la fórmula de Bhaskara, no nos vamos a detener, pero fíjense, o sea, es menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1 y por menos 2. Menos por menos se hace menos, y queda 4 menos 8, o sea, raíz cuadrada de menos 4. ¡Chuy! ¿A qué es igual la raíz cuadrada de menos 4? No tiene. No existe. No es una raíz real. Número No me da imaginario. como resultado un número real.
Por lo tanto, no existe dentro del conjunto de los números reales que estamos estudiando nosotros. Así que ni x1 ni x2 pertenecen a los reales. No hay x1, x2. No tiene intersecciones con el eje x. Con el eje y, ¿tiene intersección? Sí, en -2. En -2. Corta el eje y en -2. Bien. Bueno, cálculo h, menos b sobre 2a, bla, 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 y me da el vértice 1 menos 1. Y ya tengo todo para graficar. Pongo la coordenada del vértice, el punto de intersección con el eje y, y con estos dos puntos, yo sé que de ramas descendentes, ya está. Puedo graficar. No me hace falta hacer una tabla de valores. ¿Cuándo voy a necesitar hacer una tabla de valores? Bueno, si hay un fenómeno físico, un estudio que yo estoy haciendo donde aplico esta función para resolver esa situación, bueno, ahí sí voy a hacer una tabla de valores bien específica de la parte que quiero. Pero acá estamos haciendo estudios de funciones. No me hace falta hacer una tabla de valores. Y en las anteriores tampoco. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a descansar 10 minutos. Son las 9:25. A las 9:35, un ratito antes, nos reunimos acá de nuevo para continuar. Quiero que descansen un poco la cabeza y continuamos. ¿De acuerdo? Sí, bueno, profesor. Profe.